Esta es la segunda parte de este video, y si aún no han visto la primera parte explicando el proceso de carga de una batería AA, el diseño del circuito y la placa ensamblada, en las tarjetas les dejo ese video. En esta parte me centraré en la calibración del circuito, en las pruebas de funcionamiento y por qué este proyecto no funcionó del todo bien y cómo podríamos hacer que funcione. Más adelante lo veremos en detalle. Por ahora, continuemos. Encuentra en Colombia componentes electrónicos como Arduino, Raspberry Pi e impresoras 3D, todo al alcance de un clic. Lo primero será ajustar el voltaje de salida de los módulos. Como estas baterías obtienen su voltaje máximo, aproximadamente entre 1.4 y 1.9 voltios, deberíamos utilizar 2 voltios, y el control de corriente se encarga de bajar el voltaje. Pero como la corriente de la batería pasa también por la resistencia de medición de corriente, para 2 amperios caen 0.5 voltios. Por lo tanto, lo ideal sería ajustar el voltaje de salida del módulo a aproximadamente 2.5 voltios. Conectando la fuente pero sin conectar aún los portabaterías, el micro, el operacional y los cables de feedback e enable, se mide el voltaje entre los contactos de salida del primer módulo y moviendo con mucho cuidado su trimmer usando un destornillador pequeño, se ajusta el voltaje e igualmente se hace la misma calibración con el otro módulo. Y dejen en los comentarios su teoría de por qué se enciende uno de los dos LEDs de carga según lo que dije en la primera parte. Ahora, se mide voltaje entre los pines 4 y 11 del socket del operacional, deben haber 5 voltios, y lo mismo para los pines 8 y 4 del socket del micro. Comprobada esta parte, se inserta el operacional y se hace la primera prueba usando los portabaterías. Idealmente, deberían ser 2 portabaterías diseñados para albergar una sola batería, pero en mi caso, utilicé este que reciclé de un juguete. Como ven, tiene la típica configuración de baterías en serie, pero aquí se busca tener baterías separadas. Se retiran con cuidado todos los contactos y el interruptor, utilizando pinzas finas, y una vez están fuera, se corta el portabatería sobrante, se le da una buena lavada con agua y con jabón, y este es el resultado. En cuanto a los contactos, me interesa tener 2 resortes y 2 partes planas, de las cuales ya se tienen un resorte y una parte plana, de los extremos positivo y negativo de todo el pack de baterías. Para obtener los 2 restantes, se toma un contacto que tenga ambos y con pinza de corte se corta por la mitad. En mi caso, el óxido hizo un poco de las suyas y los contactos están algo oxidados. Para retirarlo, usé un baño de ácido muriático para todas las piezas, y pasados 30 minutos, limpié y pulí lo mejor posible con bicarbonato. El resultado no es tan limpio, pero ya casi no tienen óxido y quedaron mejor que antes. Para soldar los cables, se lima un poco la superficie, se aplica soldadura y se suelda un cable nuevo de mayor grosor, 22 AWG en mi caso, aunque pueden considerar ir más arriba, como 18 AWG. Solo procuren que no sea tan grueso para que pueda entrar en la cavidad por la que va el cable. Después de soldar y asegurar, así me quedó el portabaterías, con los cables cortados y con el extremo preestañado. El positivo de cada batería se suelda al pin rotulado como más bat, pero el negativo de cada batería se va a soldar directamente al negativo del conector de la fuente de 12 voltios por la parte inferior, que es justo donde termina la pista de tierra de potencia, para que el microcontrolador mida el voltaje de las baterías de forma mucho más cercana, intentando simular el resultado que obtendríamos usando medición de voltaje diferencial, y todas las conexiones las hice por la parte inferior de la placa. Hecho esto, conecté la fuente de 12 voltios al circuito, y después de comprobar que efectivamente llegan 2.5 voltios a cada uno de los portabaterías, se conecta con cables Caimán-Caimán una carga de 3.3 ohmios a 5 vatios. Y midiendo la corriente que pasa por la carga, en mi caso con la pinza amperimétrica, se mide el voltaje a la salida del amplificador diferencial, rotulado como Calib, tomando como tierra el pin 4 del socket del micro. Teóricamente, recordemos que debería ser 4.7 veces mayor a la corriente medida multiplicada por los 0.25 ohmios, es decir, para 0.56 amperios, en mi caso deberían ser 0.693 voltios, y se ajusta el trimmer respectivo hasta lograr esa ganancia, de la forma más precisa posible. Al terminar, se repite el proceso con la otra batería. Ahora, se deben hacer las conexiones de feedback e enable del módulo. Según el datasheet del MP1584, el enable es el pin 2,
y el feedback es el pin 4. Sabiendo esto, se sueltan cables entre estos pines en los integrados del módulo y los rotulados como N y FB respectivamente en la placa, usando cable fino y flexible, porque son conexiones de control y no de potencia. Con esto terminado, el circuito estaría calibrado y listo para recibir el microcontrolador. En esta parte del video empezaré explicando el código, pero no quiero explicar un código aplicado a un circuito que no funciona muy bien. Empezaré explicando cómo funciona superficialmente, y luego veremos qué ocurre. De forma resumida, cuando se presiona el pulsador, el proceso de carga inicia, se enciende los LED y con una variable en el código se ajusta la corriente de carga. Primer error. Como lo mencioné en el video del circuito de control de corriente, que en las tarjetas les dejo ese video, olvidé que la forma del voltaje de salida con ese circuito no es precisamente bonita, y yo lo dejé pasar totalmente, se me olvidó. Aquí de hecho pueden observar el voltaje en la batería en el osciloscopio, y tiene una forma de onda horrible. Con esta forma, pues no es posible medir el delta V negativo de 10 mV que mencioné en la primera parte. De hecho, tanto ruido hace que termine la carga en un par de segundos. Segundo error. Si mido el voltaje en la resistencia de 0.25 ohmios, para una corriente de carga de 1 amperio, la forma de onda también es bastante rara. Si mido a la salida del amplificador diferencial, debería aparecer una réplica amplificada, pero obtengo esta gráfica. Y a la salida del comparador, obtengo esta otra. Como ven, las formas de onda no propician un correcto funcionamiento del cargador, porque el LM324 es un operacional lento y algo antiguo. La idea es usar operacionales rápidos y rail to rail para esta aplicación, o directamente para el amplificador diferencial, un amplificador de instrumentación. Tercer error. Decidí darles una oportunidad a estos pequeños módulos, pero la eficiencia que tienen para corrientes altas es bastante mala. He llegado a medir hasta 64% de eficiencia cargando las baterías a 1,5 amperes. A ese paso se iban a terminar fundiendo. Y hablando de eficiencia, las resistencias de medición de corriente tampoco se quedan atrás. Para 2 amperios disipan 1 vatio en total, eso es mucho, y se calientan bastante. Llegados a este punto, es hora de idear soluciones para los fallos. El primer y segundo error se solucionan diseñando un control de corriente con fuente lineal, que es de muy bajo ruido y bastante estable, pero también ineficiente. O podríamos seguir utilizando fuentes conmutadas, pero diseñando un controlador PID usando esta configuración en la realimentación de la fuente, que se usa para controlar el voltaje usando un microcontrolador directamente en vez de pasar por un comparador. Y con un poquito de código se puede lograr control de corriente sin ningún problema. Por otro lado, el tercer error se soluciona usando resistencias de menor valor, como 0.1 ohmios o inclusive menos, y usando módulos de mayor tamaño que permitan disipar mejor la potencia, o inclusive usando fuentes síncronas que ya no usen un diodo Schottky, sino que lo reemplacen por un MOSFET. Con este proyecto intenté hacer un circuito interesante, usando Through-Hole, con PCB una capa y componentes comunes, pero no lo logré. Les pido perdón por esto. Aún así, podríamos añadirle SMD al proyecto para mejorarlo, utilizando integrados y resistencias dedicadas para medición de corriente, fuentes síncronas integradas en el circuito sin utilizar módulos, encapsulado SMD para el micro pero con pines de programación dedicados, o inclusive con otro microcontrolador más grande para cargar las baterías y hasta mostrar el voltaje y la corriente en cada una de ellas, el tiempo de carga, bueno, en fin. Les dejo una encuesta en las tarjetas para que me digan si quieren que el proyecto siga, quieren que lo abandone o quieren que siga pero con otro tipo de batería. Y en los comentarios dejen sus sugerencias propias para mejorar el proyecto que quieran que continúe, porque ni siquiera sé si les parezca útil un cargador de este estilo. En fin, les agradezco por ver estos 2 videos. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Con suerte funcionando. Hasta la próxima. Chaito.